Amigos de Zócalo, bienvenidos a una emisión más de esta mesa central que hacemos aquí en la redacción del periódico Zócalo, pensando principalmente en ustedes, en que tengan, pues esas herramientas que necesitan para saber de los temas que día a día les informamos aquí a través del periódico. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de la reforma laboral, a razón de que, en estos días se ha estado manejando que en el Congreso de la Unión se está llevando un debate importante acerca de las reformas que se le van a hacer precisamente a esta ley. ¿Ustedes consideran que realmente ya se había postergado mucho esta reforma y si realmente es necesario y, por otra parte, si realmente llegará a concretarse esta vez tal cual se necesita bajo las circunstancias que está viviendo México? La legislación laboral tiene su sustento en el artículo 123 de la Constitución, que efectivamente ordenó y permitió que en 1931 se creara la primera Ley Federal del Trabajo con el objeto de regular las relaciones entre capital y trabajo, efectivamente. Después vino una segunda ley, que es la vigente, la Ley Federal del Trabajo de 1970, modificada a su vez esta ley en 1980 por lo que se refiere a la parte procesal, es decir, lo que tiene que ver con los procedimientos que se ventilan ante las autoridades laborales para resolver los conflictos individuales y colectivos que esta actividad económica o las relaciones de trabajo generan. Ha habido algunas reformas, Eric, pero no han sido nunca tocando el fondo de lo que realmente estudia el espíritu de nuestra legislación laboral y entender por una reforma estructural aquella que obedezca a las necesidades o a la actualidad de una idiosincrasia que se va viviendo en la actualidad. Yo creo que a partir de esa reforma, como dice el maestro Ponce, de 1980, que se trataron temas procesales, a la fecha sí es necesario que se adecue el comportamiento del capital, del trabajo, con lo que actualmente estamos nosotros viviendo en esta época, ¿no? Sí ha habido algunos, se ha tocado la Ley Federal del Trabajo, se ha manoseado menos que algunas otras leyes, ¿verdad? Hubo en el 73 también unas reformas importantes respecto social, en el Infonavit, en el seguro, que están en ese tipo, que don Fidel Velázquez, Dios lo tenga en algún lugar, se jactaba de que habían sido unos logros incluso la misma ley se le atribuían hacia los trabajadores, una ley social. Eso viene a ser la Ley Federal del Trabajo, una reglamentación que se va ampliando o adecuando, del cual se derivan otras leyes como el Infonavit, como el Seguro Social, para llegar a lo que actualmente tenemos como la esencia de la Ley Federal del Trabajo. El punto, más allá de la parte jurídica, es cuál es el objetivo de la reforma de esta ley, es decir, qué se buscaría con ella, y a lo mejor uno de los argumentos que se tienen es que a partir de la reforma laboral sería posible, generar mayores niveles de empleo, reducir las tasas de desempleo, generar más oportunidades laborales, permitir, un mayor crecimiento económico. Entonces la pregunta está ahí, la reforma que se está planteando para México responde a estas necesidades, a estos objetivos que se quiere, y cuáles van a ser los efectos, más allá de las cuestiones jurídicas, que yo no entraría, pero sí la preocupación es cuáles serían los efectos en materia de crecimiento económico. ¿Cuáles, desde su punto de vista, las cosas que aborda esta nueva propuesta y que no obedecen a la nueva relación laboral que hay en México? Si hay cambios en la economía y hay cambios en la vida social, hay cambios en la ciencia y la técnica que están influyendo en la actividad laboral, deben de tomarse en cuenta, porque la ley también debe modificarse. Es decir, ya esta ley era obsoleta, la que tenemos, ¿usted cree que sigue así? De manera general. No necesariamente, pero de que era necesaria su modificación sí era y es indispensable. Pero no debemos de pasar por desapercibido los intereses que afecta una reforma laboral. Su misma regulación de establecer normas
que regulen precisamente las relaciones entre capital y trabajo significa intereses diferentes que están en juego y que la ley debe tratar de armonizar. Ahorita con las nuevas modalidades de contratación, pudiéramos ver el vaso medio lleno, medio vacío en relación a la posibilidad de la capacitación inicial por una parte o los contratos a prueba, que luego también, y con todo respeto lo digo, algunos medios de comunicación o algunos sectores de la población han estado, y también, si se me permite la palabra, prostituyendo esos conceptos en el sentido de que dicen que afecta necesariamente la estabilidad laboral el contratar a una persona a prueba o por medio de la modalidad de la capacitación inicial, cuando pudiéramos verlo, insisto, medio lleno el vaso, pues sí, habrá patrones, como necesariamente hay buenos y malos, que abusen de esas figuras para despedir trabajadores. O medio lleno, en el sentido de decir, son oportunidades a las nuevas generaciones sin experiencia para que puedan acceder a una nueva fuente de empleo. O sea, hay las dos vertientes. Uno de los posibles efectos benéficos al reducir no los costos, no el salario como tal, sino en términos del costo salarial integrado, sería, digamos, que las empresas buscaran una cierta regularidad o regularizar su situación con los trabajadores, porque una característica que se tiene ahora es justamente un porcentaje muy alto de empleo informal, es decir, aquellos trabajadores que son asalariados pero que no tienen las prestaciones, es decir, ni tienen seguridad social, ni tienen seguro médico, ni tienen una serie de prestaciones, ni cotizaciones a la seguridad social, a la vivienda, etcétera. Y entonces lo que se buscaría, digamos, sería justamente esto. No estamos hablando de una masa homogénea, de una ley federal del trabajo que estos son trabajadores y estos son patrones y este es un eslabón que los va a unir y va a funcionar. No, el trabajador es una masa ambigua, muy amplia, en los que entran el autoempleo y esos a su vez utilizan otros. ¿Por qué? Porque la situación del trabajador en sí, el que defienden ellos en la junta local, es un sector limitado de la sociedad, ¿verdad? Muy limitado, lo que llega a caer ahí y que se sujeta a lo que es la ley federal del trabajo. En muy personal forma de ver las cosas, el sector patronal siempre ha estado pugnando por la reforma, porque la necesitamos. Necesitamos unas reformas que nos adecúen, esas nos horcan, nos obstaculizan la productividad. Yo creo que no, ¿verdad? Es cuestión de habilidad para desarrollarse. ¿Crees que, de acuerdo a lo que has observado, pues podrán los trabajadores tener una mejor relación, pueden tener más beneficios? De acuerdo a lo que tú ves todos los días. Yo, en definitiva, sostengo que la promulgación de una ley, lo comentábamos hace rato fuera del micrófono, no cambia la conducta de la gente al gobernar. Necesitamos necesariamente una serie de instrumentos, de mecanismos para que la sociedad se acople al nuevo funcionamiento, al nuevo ordenamiento legal. Ahora, en relación a lo que pasa a diario en las juntas de conciliación y arbitraje, no hay, salvo la posibilidad de que se abuse de los trabajadores, de contratarlos y despedirlos a un mes o a 3 meses, dependiendo de los casos. No hay una merma en sus derechos laborales o la limitación de los salarios caídos, pero no hay una merma en sus derechos laborales. O sea, no veo yo que haya un perjuicio directo en favor de los trabajadores, que también son un mínimo del sector laboral que implican los hechos, los que están en conflicto en un tribunal del trabajo. Llamaba la atención que quienes estaban en la comisión de trabajo, en las diferentes cámaras, pues eran representantes sindicales, y en ese sentido, dado que tienen intereses, deberían, si fueran, digamos, realmente separarse o decir, estoy imposibilitado de discutir esto porque no veo, digamos, porque son juez y parte de la misma ley. Claro, si la ley establece que los representantes sindicales o que los sindicatos deberían de ser transparentes y rendir informe y tendrían que elegirse a través de voto directo de los trabajadores, y quien está determinando si eso va a pasar o no es el propio representante sindical, pues evidentemente esa parte, como pasó, digamos, en el caso de la Cámara de Diputados, eso quedó fuera, porque desde la comisión no pasó. En ese sentido, yo creo que me parece que eso es una de las partes relevantes que habría y que rompería, digamos, con
muchas de las ataduras que se tienen en respecto a las cuestiones sindicales. ¿Qué otros beneficios directos ves tú? Bueno, tal vez dos de los importantes sean lo relativo a la regulación de las empresas que subcontratan, que les llaman ahora outsourcing, y que efectivamente, por ejemplo, en los últimos 4 años o del 2008 para acá, ha crecido en forma muy significativa y que sí necesita regularse. Se había prestado para evadir responsabilidades laborales. Estos trabajadores no tenían prestaciones, no hacían la antigüedad en las empresas. Así es, y entonces obviamente no tenían seguro social ni este tipo de beneficios, excepto algunas, pero eran muchos los que lo evadían. E incluso empresas formaban a propósito con trabajadores o con personas allegadas a ellos este tipo de empresas, que finalmente sí es necesario su regulación. Y revisando de los últimos 3 censos económicos del 98 hasta el 2008, lo que indicábamos era en la fabricación de maquinaria, equipo automotriz, para Saltillo, lo que encontramos es que los nuevos empleos que estaban generando ahí, el 60% o más de estos nuevos empleos en el sector automotriz tenían esta característica. Los trabajadores no eran dependientes de la razón social en la que prestaban el servicio. Entonces, esto nos está indicando, y estamos hablando del sector más dinámico de la industria manufacturera de la región. Y entonces hay una generalización de esta actividad, digamos, de informalidad o subcontratación que se está teniendo. Incluso me decían algunos egresados, digamos, que tenemos, dicen que no solamente ya no son outsourcing de una empresa, sino son outsourcing del outsourcing. ¿Esta reforma permitiría el despido mucho más fácil de los trabajadores? No, en definitiva no, y creo que ahí también es mi punto de vista, se ha mal informado. Las causales de recesión son vigentes, las que actualmente están en la ley. Si acaso se añadió la cuestión de, hace rato mencionaba, el sexual, activamiento sexual, alguna otra que tenga que ver contra atentados contra la dignidad humana, porque al final de cuentas al patrón no se le libera de su obligación de probar la conducta irregular o la presunción de la conducta irregular del trabajador. O sea, poniéndolo desde otro punto de vista, facilitar un despido implicaría que al patrón se le libere de responsabilidades económicas. El artículo 47 trae un catálogo de formas, son maneras de despedirse de responsabilidad para el patrón. Y la primera fracción habla de 30 días, cuando el trabajador miente acerca de las facultades o posibilidades que tiene para desempeñar el trabajo. Tú tienes 30 días y a los 30 días consideras que te engañó, lo puedes correr. De ahí se agarraron en el sector patronal para crear lo que era el periodo de prueba. No venía en la ley, incluso la jurisprudencia negó que existiera ese periodo de prueba. Ahora lo quieren crear oficialmente porque lo consideran necesario poder analizar si es faltista, si es borracho, si es, no sé, algo que perjudica a la empresa. El asunto del pago por hora, pues también, como ya se ha manifestado, el pago por horas para trabajos especiales ya existe. Ese es uno de los reformas que refieren que va a contribuir a la contratación general, sobre todo a jóvenes, que es donde refieren que se contratarían más. No sabemos en el caso de México qué pueda pasar, pero evidentemente en base a la experiencia que se ha tenido, porque esta reforma, digamos, también hay que entenderla, que no es algo interno del país, sino responde, digamos, a un contexto internacional para el cual está, digamos, un modelo. En el caso de Estados Unidos ha habido, digamos, ya reformas y hay un esquema mucho más flexible del mercado laboral.